Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos agradables. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos a fondo en el fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir, y desentrar más menos a un secreto, o ese bien, un conjunto de interrogantes, que ha estado circulando insistentemente por las redes sociales, los foros de discusión superíndice 3N online y por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N, de Q Copyright N, o Q Copyright. ¿Se esconduan realmente Can y Demet durante y después Copyright, ese del auge de Erkenci-Kwai? Rense porque vamos a analizar no solo los rumores y las teorías populares, sino también copyright N a profundizar en algunos hechos concretos, declaraciones públicas, entrevistas y pistas sutiles que en conjunto nos ayudaron N a entender mejor esta situación superíndice 3N compleja y multifacu copyright tica que tanto ha dado que hablar en el mundo del espectáculo turco y entre sus seguidores internacionales. Antes de que empecemos a desglosar este tema, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde exploraremos a fondo el mundo del entretenimiento, las series turcas, las biografías de celebridades y mucho ese. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes sobre el mundo del espectáculo turco y de ese ayu, caso que no se lo pierdan. Asu que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentir N. Ahora con la debida introducción superíndice 3N hecha, pongo manos a la obra y adentro copyright, monos en este laberinto de especulaciones y suposiciones. La relación superíndice 3N, o mejor dicho, la no relación superíndice 3N confirmada, oficialmente al menos, entre Can Yaman y de Method Demir, ha sido objeto de especulación superíndice 3N constante, casi obsesiva, desde el momento en que ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kwai. La química en pantalla era, como ya hemos mencionado, innegable. Era palpable, electrizante. La conexión superíndice 3N entre sus personajes, Sanem y Can, era tan profunda y autocopyrightica que resultaba casi imposible no dejarse llevar por la ilusión superíndice 3N de que ese romance tan cautivador se extendiera fuera de la pantalla, a la vida real. Los personajes parecían cobrar vida propia, y la interpretación superíndice 3N de Can y Demet era tan convincente que difuminaba la línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad. Y como suele suceder invariablemente en estos casos donde la ficción superíndice 3N se siente tan real, los rumores comenzaron a circular con una velocidad vertiginosa. ¿Eran pareja? ¿Estaban secretamente enamorados y deliberadamente ocultando su amor al mundo? Si Asu era por Q Copyright tanta discreción superíndice 3N. ¿A Q Copyright se debo a esa reticencia a confirmar lo que a ojos de muchos era evidente? Las preguntas no cesaban de multiplicarse alimentadas por cada mirada, cada sonrisa compartida en eventos públicos, cada comentario sutil en entrevistas. La sed de respuestas del público era insaciable, una sed que parecía aumentar cuanto ese se prolongaba el misterio. Can y Demet por su parte mantuvieron una postura ambigua, cuidadosamente calculada, sin confirmar ni negar rotundamente una relación superíndice 3N romántica. Sus respuestas eran evasivas, a menudo ingeniosas, pero siempre dejando abierta la puerta a la especulación superíndice 3N. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, alimentó superíndice 3AUN ese las especulaciones y dio pie a todo tipo de teorías, algunas ese plausibles que otras, algunas rozando lo absurdo. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la pregunta que nos hemos propuesto responder hoy, ¿de Q Copyright N o Q Copyright se esconduan realmente Can y Demet? Pues bien, la respuesta, como suele ocurrir en la vida real, es considerablemente ese compleja y matizada de lo que nos gustaría. No creo, como mencionamos anteriormente, que se trate de una única persona, una situación superíndice 3N específica o un factor aislado, sino ese bien de una intrincada combinación superíndice 3N de múltiples factores que influyeron en su comportamiento, en sus decisiones y, en última instancia, en la percepción superíndice 3N que el público tuvo de ellos y de su relación superíndice 3N. En primer lugar, y este es un factor crucial que no podemos ignorar, hay que considerar la omnipresente e implacable presión superíndice 3N mediática. Tanto Can como Demet eran y siguen siendo figuras públicas de gran magnitud, no solo en Turquía,
donde son auto-copyright a los de masas, sino también copyright N, y cada vez más S, a nivel internacional, gracias al auge de las series turcas en plataformas de streaming y a su creciente popularidad en redes sociales. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, cada interacción superíndice 3N, ya fuera en el set de grabación superíndice 3N, en alfombras rojas, o incluso en sus vidas privadas, era analizada al detalle, diseccionada minuciosamente y magnificada exponencialmente por los medios de comunicación superíndice 3N. Una confirmación superíndice 3N oficial de su relación superíndice 3N, incluso un indicio vago de que algo es que una amistad uno a los dos actores, ha desencadenado una autocopyright-tica tormenta mediúrtica. Un tsunami de atención superíndice 3N que habrá invadido cada aspecto de sus vidas. Imaginen hordas de paparazzi siguió copyright-dólos incansablemente a todas partes, acosándolos con preguntas intrusivas, invadiendo su privacidad y exponiendo cada faceta de sus vidas personales al escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es por lo tanto comprensible e incluso justificable, que en estas circunstancias tan extremas, hayan preferido mantener un perfil bajo, ejercer una cautela extrema y proteger celosamente su intimidad del ojo público. Imaginen la inmensa dificultad de construir una relación superíndice 3N, de desarrollar sentimientos genuinos, bajo esa lupa constante, con la presión superíndice 3N adicional de satisfacer las expectativas del público, de mantener la imagen idealizada que muchos tenuan de ellos, y de lidiar con los juicios, las opiniones y las críticas de millones de personas en todo el mundo. El peso de esa responsabilidad es abrumador y podrá sofocar cualquier intento de establecer una relación superíndice 3N real y duradera. En segundo lugar, y esto es igualmente importante, creo que también copyright N hay que tener muy en cuenta la naturaleza específica de su relación superíndice 3N profesional. Can y Demet se conocieron y comenzaron a trabajar juntos en una serie que, para tener con diéresis copyright cito, requiere a una química excepcional, una complicidad evidente y una conexión superíndice 3N autocopyright-tica entre los protagonistas. Mantener una imagen de cercanía, de buena relación superíndice 3N, de amistad y respeto mutuo era absolutamente fundamental para el con diéresis copyright cito continuo de la serie. Una confirmación superíndice 3N prematura y potencialmente infundada, de su relación superíndice 3N romántica podrá haber generado expectativas poco realistas y, en última instancia, da más menos aines en el público. La audiencia podrá haber comenzado a ver la serie a trabu copyright S de una lente diferente, enfocándose más en la relación superíndice 3N personal de los actores que en la historia en su misma. Además en el desafortunado caso de una ruptura, algo que siempre es una posibilidad en cualquier relación superíndice 3N, podrá haber afectado negativamente la imagen de la serie, la percepción superíndice 3N de sus personajes y, en general, el ambiente en el set de grabación superíndice 3N. Por lo tanto, es muy posible que hayan preferido, de manera consciente y estratu copyright jica, mantener su relación superíndice 3N en un terreno ambiguo, al menos durante la emisión superíndice 3N de la serie, para no comprometer el proyecto en el que estaban tan intensamente involucrados y del que dependo a su sustento. Esta es una estrategia común y comprensible en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública, la promoción superíndice 3N y el marketing son elementos clave para el con diéresis copyright cito comercial. En tercer lugar, y aunque pueda decepcionar a algunos, no podemos descartar, de ninguna manera, la posibilidad de que simplemente no existiera una relación superíndice 3N romántica entre ellos. A pesar de la innegable química en pantalla, de las miradas CU lidas, de las sonrisas CU superíndice 3 cómplices y de los fervientes deseos del público, Can y Demet siempre han insistido, de manera consistente y persistente, en que su relación superíndice 3N era puramente profesional, basada en el respeto mutuo, la admiración superíndice 3N por el trabajo del otro y una su superíndice 3 lida amistad. Es perfectamente posible, incluso probable, que aunque se llevaran extremadamente bien, disfrutaran enormemente trabajando juntos y compartieran muchos momentos agradables, no existiera una atracción superíndice 3N mutua lo suficientemente fuerte como para iniciar una relación superíndice 3N amorosa. A veces la química en pantalla no se traduce necesariamente en una conexión superíndice 3N romántica fuera de ella. En este caso, la ocultación superíndice 3N, si es que realmente se puede llamar a su, no ser es que una forma de proteger su amistad, de evitar malentendidos y de mantener la integridad de su relación superíndice 3N profesional.
Imaginen la incomodidad de tener que negar constantemente rumores infundados, de tener que lidiar con especulaciones constantes sobre una relación superíndice 3n que simplemente no existe. Es mucho más sencillo y mucho más sensato mantener la discreción superíndice 3n, evitar alimentar las especulaciones y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Finalmente y no menos importante, creo que también copyright N hay que considerar la personalidad individual de ambos actores. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su atractivo físico y su actitud desinhibida, siempre ha sido, parado superíndice 3gicamente, muy reservado con su vida privada. A pesar de su enorme popularidad, ha tratado de mantener un cierto control sobre la información superíndice 3n que se comparte sobre con diéresis copyright L, protegiendo celosamente su intimidad. Demet Özdemir, por su parte, es ampliamente reconocida como una persona muy profesional, dedicada a su trabajo y centrada en sus objetivos. Es posible que ambos hayan coincidido en la importancia de proteger su privacidad, de evitar que su vida personal se convierta en un espectáculo público y de mantener el control sobre su propia narrativa. En resumen, y volviendo a la pregunta inicial, creo que la ocultación superíndice 3n de Can y Demet no responde a una única razón superíndice 3n, sino a una compleja interacción superíndice 3n de múltiples factores que incluyen la presión superíndice 3n mediútica, la naturaleza de su relación superíndice 3n profesional, la posibilidad de que simplemente no haya existido una relación superíndice 3n romántica y la personalidad individual de ambos actores. La realidad fundamental es que al final del día, su vida personal les pertenece única y exclusivamente a ellos, y tienen todo el derecho a mantenerla privada, a compartir lo que quieran y a reservar el resto para sí mismos. Como público podemos admirar su talento, disfrutar de sus actuaciones y apreciar su trabajo, pero debemos respetar su decisión superíndice 3n de no compartir detalles íntimos de su vida y de mantener el control sobre su propia narrativa. En conclusión superíndice 3n, hemos explorado a fondo las posibles razones de de la discreción superíndice 3n, la ambigüedad y la reticencia de Can Yaman y Demet Özdemir con respecto a su relación superíndice 3n, o falta de ella. Hemos analizado la implacable presión superíndice 3n mediútica, las consideraciones profesionales y estratu copyrightgicas, la posibilidad real de que simplemente no haya existido una relación superíndice 3n romántica y la influencia de sus personalidades individuales. Hemos visto que muy probablemente la verdad reside en una combinación superíndice 3n compleja de todos estos factores. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya ayudado a comprender mejor esta situación superíndice 3n compleja y fascinante que tanto ha dado que hablar en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Significa muchísimo para nosotros que se tomen el tiempo de ver nuestro contenido, de participar activamente en la comunidad y de compartir sus opiniones y perspectivas. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet realmente ocultaban algo, quizá ese un romance secreto, o alguna otra información superíndice 3n relevante? ¿O creen que simplemente eran buenos amigos, con más menos eros de trabajo profesionales, y que toda la especulación superíndice 3n fue infundada? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, sus opiniones y sus perspectivas. Nos encanta leerlos, responder a sus preguntas y participar en un debate constructivo y respetuoso. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido o simplemente interesante, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y emocionante preparado para ustedes sobre el mundo del espectáculo, el cine, la televisión superíndice 3n y mucho más. Así que denle like, compartan y suscríbanse ahora mismo. No se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 y que tengan un día maravilloso.